Ahora vamos a revisar el equilibrio químico que está en función de la presión, al que denominamos Kp, o la constante de equilibrio químico en función de la presión. Vamos a ver que para un sistema como lo hemos venido trabajando, tenemos que de manera general la sustancia A reacciona con la sustancia B para dar la sustancia C y la sustancia D. También vamos a ver en este caso que cada una de las especies tiene asociado un coeficiente estequiométrico. En este caso está representado por las letras del alfabeto en minúsculas. Para el caso de la sustancia A tenemos el coeficiente estequiométrico A minúscula. Para el caso de la sustancia B tenemos el coeficiente B. Para el caso de la sustancia C, de igual manera el coeficiente C. Y para la sustancia D tenemos el coeficiente estequiométrico D. Aquí es muy importante que para el cálculo de Kp determinemos el estado de agregación de cada una de las especies. Vamos a ver por qué. Como una de las propiedades de los gases vimos que en un sistema cerrado los gases son los que tienen un mayor efecto con respecto a la presión y comparados con los sólidos y los líquidos. Eso quiere decir que un gas va a experimentar un efecto mayor cuando se trata de un cambio de presión en el sistema con respecto a gases y líquidos. Lo que implica que, pues bueno, la presión dentro de un sistema dependa básicamente de la presión de los gases. Es por ello que pues Kp solo toma en cuenta aquellas especies que se encuentran en estado gaseoso. Y entonces, aparte de revisar los coeficientes estequiométricos de cada una de las especies, también debemos de revisar el estado de agregación en el que se encuentran, de tal manera que para el cálculo de Kp, entonces, lo único que debemos de considerar para esta es las especies en estado gaseoso. Y bueno, aquí en esta ecuación general tenemos todas las especies en estado gaseoso. Y lo que vamos a ver es que Kp va a ser igual. Ahora no vamos a tener las concentraciones, sino vamos a tener las presiones parciales. Entonces va a ser la presión parcial de la especie C mayúscula elevada a su coeficiente estequiométrico, C minúscula, que multiplica a la presión parcial de la especie D elevada a su coeficiente estequiométrico sobre la presión parcial de la especie A elevada a su coeficiente estequiométrico multiplicado por la presión parcial de la especie B elevada a su coeficiente estequiométrico. Y entonces, esta va a ser la ecuación del equilibrio químico en función de la presión, o también conocida como Kp. ¿Qué es lo que debemos de considerar? Nuevamente, reitero, que solo dentro de esta ecuación van a estar involucradas las especies que se encuentran en estado gas. Si hay especies que se encuentran en estado sólido o en estado líquido, no van a formar parte de esta ecuación. Solo las especies gaseosas. Y ahora, lo que tenemos aquí es la presión parcial de cada una de las especies. Si ustedes recuerdan, la presión parcial, aquí lo vamos a poner, parcial va a ser igual a la fracción molar de cada una de las especies multiplicada por la presión total del sistema. Es decir, para el cálculo de la presión parcial lo que vamos a necesitar es determinar la fracción molar. Aquí voy a reescribir esta ecuación. Va a ser la presión parcial, va a ser igual a X, que es la fracción molar, multiplicada por la presión total. Entonces, con la presión total del sistema y la fracción molar de cada una de las especies, aquí vamos a poner XY. Entonces, para la especie C, en este caso va a ser la fracción molar de C multiplicada por la presión total. Y para recordar, la fracción molar de la especie I es igual al número de moles de I dividido entre el número de moles totales, que nos va a dar el porciento en 1.
La fracción molar pues es el porciento en 1 de esa especie. Entonces, si nosotros queremos determinar la presión parcial de A, lo que tenemos que hacer es a partir de la presión total del sistema determinar cuál va a ser la fracción molar. Y eso se determina con la ecuación que tenemos aquí, que es el número de moles de la especie I sobre el número de moles totales. Eso nos va a dar la fracción parcial de la especie I y ya nada más lo multiplicamos por la presión total y entonces vamos a tener la presión parcial. Y es de esta manera como podemos calcular cuál es la presión de cada una de las especies en el equilibrio con la presión total. Entonces, para la resolución de estos ejercicios tenemos que considerar primero llevar a cabo el balanceo de la ecuación, determinar cuál de estas especies están en estado gas y escribir la ecuación del equilibrio químico en función de la presión solo para las especies que están en estado gaseoso. En caso de que nos den una presión total del sistema, lo que tenemos que determinar es la fracción molar de cada una de las especies y con ello entonces vamos a poder sustituir en esta ecuación y darle, ¿cómo se llama? Darle valores a cada una de las presiones de las especies en el sistema y así determinar la constante del equilibrio químico en función de la presión.